Bien, ahora vamos a proceder al numeral 5.5.2, el cual nos pide medir el voltaje en la resistencia 5 y anotar los resultados en la tabla 5.2. Bien, vamos a proceder a realizarlo por análisis de mallas, donde definimos nuestras mallas mediante esta representación, nombrando la primera como intensidad 1, la segunda como intensidad 2 y la tercera como intensidad 3. Tomando en cuenta a la malla 1, tenemos la siguiente ecuación: menos el voltaje en la fuente 1 más el voltaje en la resistencia 1, que sabemos por ley de Ohm es resistencia por intensidad, más la resistencia 2, que multiplica a la diferencia de la intensidad 1 menos la intensidad 2, debido a que estamos estudiando la intensidad 1, pero a la resistencia R2 le afecta también la intensidad 2, y todo esto igual a 0. Reemplazando los datos que tenemos esta ecuación: menos 12 voltios más 560 ohmios intensidad 1 más 4700 ohmios, que multiplica a intensidad 1 menos intensidad 2. Reduciendo, tenemos que 5260 ohmios intensidad 1 menos 4700 ohmios intensidad 2 es igual a 12 voltios, siendo esta nuestra ecuación 1 para nuestro sistema de ecuaciones. Procedemos ahora a la malla 2, donde nuestra fuente ahora es de 2 voltios. Como conocemos nuestra fuente, el voltaje de nuestra fuente la anotamos. Entonces tendríamos menos el voltaje en la fuente 2 más la resistencia 3, que multiplica a la intensidad 2 menos la intensidad 3, debido al mismo fenómeno que afectaba a la resistencia 2 anteriormente, más la resistencia 2, que multiplica a la diferencia entre la intensidad 2 y la intensidad 1, siendo ahora la principal intensidad 2 porque la estamos estudiando. Reemplazamos y reducimos, teniendo ahora que nuestra ecuación 2 es igual a menos 470 ohmios intensidad 1 más 5030 ohmios intensidad 2 menos 330 ohmios intensidad 3 igual a 2. Y bien, vamos al análisis de nuestra última malla, teniendo en esta malla solo resistencias, teniendo que la resistencia 3 se ve afectada por la intensidad 2 y por la intensidad 3. Bien, anotamos cada uno de los voltajes representados por la resistencia por la intensidad, teniendo que la resistencia 4 multiplica la intensidad 3, la resistencia 5 multiplica la intensidad 3 y la resistencia 3 multiplica la diferencia de la intensidad 3 menos la intensidad 2, y esto es igual a 0. Reduciendo términos, nos queda que nuestra ecuación 3 sería 1430 ohmios intensidad 3 menos 330 ohmios intensidad 2 igual a 0, dándonos como resultado este sistema de ecuaciones, que al proponerla en un programa de resolución de ecuaciones nos devuelve que la intensidad 1 es igual a 17.3 miliamperios, la intensidad 2 es igual a 16.8 miliamperios y la intensidad 3 es 3.89 miliamperios, teniendo ahora que multiplicar esta intensidad por la resistencia 5 para obtener el voltaje en la resistencia 5.
como vemos que nuestra resistencia se ve afectada por la intensidad 3, la multiplicamos por la intensidad mencionada, teniendo un valor de 1000 ohmios que multiplica a 3.89 miliamperios y dándonos como resultado que el voltaje en el resistor 5 es igual a 3.89 voltios. Y esto sería todo por este enunciado. Vamos a proceder a la medición de dicho enunciado. Bien, a continuación vamos a proceder a realizar este circuito en un simulador, en este caso Tinkercad, viendo que tiene 5 resistencias de 560 ohmios, 4.7 kiloohmios, 330 ohmios, 100 ohmios y 1 kiloohmio respectivamente. También dos fuentes de voltaje de 12 voltios y 2 voltios. Bien, vamos a proceder a armarlo, teniendo aquí ya nuestras resistencias listas. Listo. Vamos a necesitar el protoboard, y nuestras dos fuentes de alimentación de 2 voltios y 12 voltios, como habíamos mencionado. Bien, vamos a proceder a poner nuestras resistencias en el protoboard, teniendo nuestra resistencia 1, de esta forma, nuestra resistencia 2 en paralelo con nuestra resistencia 3, nuestra resistencia 4 y finalmente nuestra resistencia 5. Bien, vamos a proceder a cablear todo el protoboard para que exista voltaje en toda la placa. Unimos los nodos en los que están las resistencias . Conectamos un cable del polo negativo al otro polo negativo. Por aquí cerramos el circuito en esta parte y aquí también necesitamos un cable. Bien, una vez cableado nuestro protoboard, procedemos a conectar nuestras fuentes. Positivo con positivo y negativo con negativo. Viendo que el segundo voltaje se encuentra en la segunda malla, tendremos que conectarlo de esta forma para que alimente nuestro circuito. Bien, y así sería este circuito para nuestro simulador. Entonces, como ahora no estamos viendo nada, al iniciar la simulación no nos va a marcar nada, pero próximamente vamos a medir el voltaje en esta resistencia y ya tendremos algún valor. Eso ha sido todo por ahora. Bien, una vez realizados los cálculos de voltaje y demás corrientes,
Ahora, lo que nos interesa calcular es el voltaje en la resistencia 5, para lo cual nosotros ya teníamos armado nuestro circuito y teniendo en cuenta que tenemos dos fuentes de alimentación, una de 2 voltios, otra de 12 voltios y 5 resistencias de 560 ohmios, 4.7 kilo ohmios, 330 ohmios, 100 ohmios y 1 kilo ohmio. Bien, para proceder a medir el voltaje necesitaremos hacer uso de un multímetro, el cual conectaremos a nuestra resistencia 5 de esta forma. A ver, positivo, vamos a pintarle de color rojo y vamos a separar un poco esos cables para la presentación. Habiendo realizado los cálculos, sabemos que el valor que nos tiene que devolver es de 3.89 voltios. Bien, iniciamos la simulación y ahí tenemos un valor de 3.89 voltios. Y bien, eso ha sido todo. A continuación, vamos a explicar una de las partes de la práctica del laboratorio número 5, que dice desconectar el resistor R5 y mide el voltaje en el circuito abierto y anote los valores. La tabla 5.1. En este caso, así está dibujado el circuito. Lo único que se hizo es eliminar o desconectar en este caso la resistencia R5 que está en estos dos puntos, y al hacer esto se convierte en un circuito abierto. Luego de esto, para poder sacar este voltaje de manera analítica, debemos hacer uno de los métodos de resolución de los circuitos, que en este caso hemos ocupado por método de mallas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que van a ser 3 mallas, pero de las cuales solo 2 vamos a ocupar, porque la última, por el motivo de que está abierto el circuito, la intensidad va a ser 0. Y eso trabajaremos con 2 mallas. Las ecuaciones para las mallas serían aplicando esta ecuación que está planteada aquí, de esta manera, sería que el voltaje va a ser menos 12 voltios más la resistencia R1, que sería de 560 por I1, más 4700 ohmios, que es la resistencia R2, por I1, menos 4700 ohmios por la I2, es igual a 0. Al sumar términos semejantes y a pasar el voltaje al otro lado, nos quedaría de esta manera la primera ecuación de la malla 1. Luego iríamos por la malla 2, igual aplicando esta ecuación de aquí, y reemplazando los valores nos quedaría que es menos 2 voltios más 330 ohmios por la intensidad de 2, menos 330 ohmios por la intensidad de 3, que en este caso va a ser 0, más 4700 ohmios por la intensidad 2 menos la I1. En este caso se aplica esto por lo que está en medio de las dos mallas. Lo mismo se aplicaría aquí en esta parte de arriba, por eso se separarían estas dos y interviene la intensidad de 2. Entonces en este caso se separaría se aplicaría este paréntesis o se abriría y nos quedaría como resultado esta ecuación. Y también al hacer la suma de los términos semejantes y pasando el voltaje al otro lado. Nuestro sistema nos quedaría de esta manera. Lo que procederíamos es ir a un resolvedor de sistemas de ecuaciones y aplicaríamos el sistema de ecuaciones para que nos dé resolviendo, y nos da como resultado estas intensidad 1 e intensidad 2. Esto está representado de mejor manera para entender cuál es cuál.
aquí en el ejercicio. Entonces, aquí está. La I1 sería de 15.97 miliamperios y la I2 sería de 15.3 miliamperios. Para sacar el VTH, lo que nos pide en esta parte del ejercicio, tenemos que hacer la suma, en este caso de la R4 más la R3 por la intensidad 3, porque esta es la que interviene, más la R3 por la intensidad 2, que en este caso interviene. En este caso ya no tiene que ver esta resistencia R1, esta malla de la I1. ¿Por qué? Porque la intensidad se maneja de otro lado y no interviene en estos casos. Igual esta parte de aquí pasaría lo mismo, porque estas partes del circuito es como que era un circuito, entonces solo quedaría interviniendo esta de aquí, estas dos resistencias para sacarle el voltaje. Por lo cual, esto de aquí sería 0 y solo quedaría esto por la intensidad I2 y como resultado nos quedaría el VTH de 5.049 voltios. Eso sería todo. Muchas gracias. A continuación voy a explicar el armado del circuito de la parte 5.3 que dice que desconectemos el resistor R5 del circuito de la práctica del autor número 5 y ahí midamos el voltaje VTH en ese circuito abierto el que da al, se da al desconectar el resistor R5. Y la resistencia que nos quedaría en este caso sería la de 560 ohmios, la de 4.7 kiloohmios, la de 330 ohmios y la de 100 ohmios. También estamos un protobar, como podemos observar, donde pusimos los elementos resistores, dos fuentes, una fuente de 12 y una fuente de 2. Los amperímetros para medir en cada una de las mallas y un voltímetro para medir el voltaje. En este caso empezaremos a hacer las conexiones entre las resistencias. Luego procederé a energizar el circuito, colocando las dos resistencias que se necesita ocupar en el circuito. Las dos fuentes. Procedemos a ver que funciona el circuito y empezaríamos a hacer las mediciones respectivas. En este caso empezaríamos por las intensidades. Abriendo los circuitos para ver las intensidades. Y el voltaje. Como dándonos como resultado que la de la intensidad 1 es de 6.0 y la de 15.3 miliamperios y 5.6 voltios el voltaje que se necesita. Eso sería todo. Muchas gracias. A continuación resolveremos la siguiente parte del ejercicio, que nos dice: anule el efecto de las fuentes de alimentación, desconecte R5 y desde el circuito abierto resultante mida la resistencia equivalente. Entonces, ¿qué vamos a proceder a hacer? Primero vamos a sacar RA. RA sería el paralelo entre 560 y 4.7. Entonces ponemos 560 por
47.000 transformando a ohmios. Y estos 560 más 47.000. Dándonos como resultado una resistencia de 500,38 ohmios. Después vamos a sacar nuestra RTH. Nuestra RTH sería con esta nueva resistencia que se formaría aquí. Quedaría de la siguiente manera. El circuito ya eliminando y haciendo nuestra RDA. Aquí nos quedaría el 500,38 ohmios. Entonces, como podemos ver, 500,38 ohmios y 330 está en paralelo. Entonces, hacemos el mismo proceso. Ponemos 500,38 por 330 y 500,38 más 330. Y esto más la de 100 que estaría en paralelo. Entonces tendríamos el resultado de nuestra RTH, que sería igual a 298,85 ohmios. Y ahí estaría resuelto nuestro RTH que nos pedía en el ejercicio. A continuación comprobaremos si la respuesta del ejercicio 5.54 está bien. Entonces, para eso necesitamos 4 resistencias y un multímetro para ver si nuestra resistencia equivalente está bien. Como sabíamos, nuestra primera resistencia era de 560, nuestra segunda resistencia es de 4.70, nuestra tercera resistencia era de 330 y nuestra última resistencia era de 100. Entonces vamos a proceder a conectar por cables nuestro circuito. Entonces vamos a conectar por cables. Este de aquí a aquí. Ya, ahí estaría armado nuestro circuito y lo que nos quedaría es medir la resistencia. Y esto es equivalente a 299. Un aproximado al valor que nos salió, que era 298,85. A continuación procederemos a resolver el ítem 5.55. ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide implementar el circuito equivalente de Thevenin, que aquí lo tenemos ya, y agregar el resistor 5. Y aquí ya lo agregamos. Entonces, primero nos pide la corriente y el voltaje en R5. Entonces, la corriente en R5 sería igual a el voltaje total sobre la resistencia 5 más RTH. Reemplazando estos valores, obtenemos que
5,049 voltios sobre 1000 ohmios, porque se transforma de kiloohmios a ohmios, 289,85. Y esto nos da igual a 3,88 por 10 a la menos 3. Esto en amperios, y transformando a miliamperios sería 3,88 miliamperios. Para sacar el voltaje tenemos que hacer el voltaje en R5 es igual a la resistencia R5 por la intensidad en R5. Y reemplazando esto, tenemos que el voltaje en R5 va a ser igual a 1000 ohmios por 3,88 por 10 a la menos 3. Y esto nos da como resultado 3,88 voltios. A continuación vamos a verificar si la respuesta que obtuvimos en el ítem 5.55 está correcto. Entonces, primero vamos a ubicar una resistencia de 298.85 ohmios y una de 1 kiloohmio. Entonces, vamos a conectar primero el circuito. Listo. Y lo vamos a energizar con una fuente de 5.05. El rojo es el positivo y el negro es el negativo. Entonces procedemos a medir nuestro voltaje, que sería listo. Nuestro voltaje sería 3,89 voltios, lo que nos salió en nuestro ejercicio. Y vamos a medir nuestra intensidad también. Nuestra intensidad, que sería negativo aquí y el positivo aquí. El negativo siempre con negro. Y como es intensidad, es en amperios. Entonces, esta es la respuesta que nos queda. Entonces, pudimos verificar que nuestro ejercicio está bien.